Vamos a esta tarde a continuar tal y como estaba planeado en cuestión a dónde vamos a estar y vamos a estar en donde mismo en la primera de Samuel. Nada más que vamos a estar ahora en el 24. La semana pasada el pastor estuvo en el 23. Y pues me pidió esa tarde que si podía yo traer el mensaje, así es que este, voy a tratar de mantenerme en lo mismo. Me pregunta Cornelio que si le vamos a cambiar el título, pero pues no, ¿verdad? Así que se quede. Este, David perdona a Saúl. Y pues bueno, voy a empezar a leer y les voy a leer, voy a leer eh, en una manera no rápida, pero continua para leerlo todo, pero trataré de que se me entienda bien, a una velocidad que se entienda. No quiero leer todo, pero ya cuando empiece a hablar, probablemente nomás me voy a tratar de mantener probablemente los primeros 7 nomás versículos. Pero sin más tardarnos, dice así la palabra de Dios esta noche. Primera de Samuel 24. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora,
como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue a Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, primeramente por esta tarde, Señor, que nos permites reunirnos aquí, Señor, en tu casa, Señor, y te pedimos ahora por instrucción, Señor, te pedimos también que nos des corazones humildes, Señor, y enseñables, Padre, para que así podamos aplicar, Señor, las enseñanzas de tu palabra, Señor, a nuestras vidas y asimismo, Señor, practicarlas, Señor. Te pedimos esto en Cristo Jesús, Señor. Amén. Vemos, vemos aquí primeramente en el 1 y creo que voy al grano porque como les dije, no voy a hablar de tantos más que probablemente los 7. Pero una cosa de la que vemos aquí ah, de Saúl, de que abre diciendo que ahora ya cuando Saúl volvió de haber perseguido a los filisteos, eh, vemos aquí, o se nos da a entender que después de lo que habíamos escuchado en el capítulo 23, de que luego de que él los estaba persiguiendo, vemos aquí que Saúl, ah, para que ahora venga después de hacer esto, obviamente tuvo éxito, y no nada más aquí, pero ha tenido éxito o victoria, vaya, en tantas batallas ya hasta este punto. Y aquí mismo volvemos a ver este éxito, esta victoria, de que ahora, después de haber venido de perseguir a los filisteos, ahora viene y le están avisando ahora a su gente, le dicen, mira, ¿sabes qué? Aquí está David en el desierto de Engadí. Y este éxito, como lo vemos aquí, de todo el éxito que ha tenido, o todas las victorias que ha tenido Saúl, podemos verlo, y quisiera que veamos primeramente la misericordia de Dios o la gracia de Dios en de que vemos de que aún siendo Saúl el hombre que es y todos los atentados que ha hecho contra David y exponiendo su pecado, exponiendo la maldad que hay en él, en su corazón, aún así Dios le está dando aún estas victorias, estas misericordias. Y lo podríamos ver a la manera de que ahora vemos las cosas también en el mundo, de que vimos, ¿sabes qué? Pues este chavo, hoy en día podemos ver, oye, mira cómo obran el mal y como quiera les va bien. Podemos caer en eso, pero lo que yo quiero señalar es que cuando vemos aquí las misericordias de Dios hacia la vida de Saúl y en sus victorias que le ha otorgado o brindado Dios, quiero que veamos la paciencia con Dios hacia él. Y al ver esta paciencia nosotros de Dios hacia él, eh, quiero que entiendamos que Dios es mucho más lento para juzgar que nosotros mismos. Nosotros mismos, y pues lo hemos estado oyendo en los últimos 2, 3, 4 sermones para atrás en las mañanas, en lo que da a juzgar, y a veces nosotros mismos de volada, personas como Saúl, o incluso lo dije la última vez que yo prediqué, creo que cuando prediqué estábamos en el capítulo 19, ahorita estamos en el 24, y tenemos la tendencia de que de volada nos identificamos con el héroe de la película, con el bueno de la película, ¿verdad? Y condenaríamos, o nos vamos de volada a condenar los actos malos de David, los actos malos de Saúl, pero aún así hay misericordia, hay misericordia, y hay una paciencia que tarda mucho en agotarse para Dios, nuestro Dios. Pero cuánto
cuánto a nosotros mismos, cuánto no nos ha perdonado Dios antes de que viniéramos a Cristo, mucho antes, en toda nuestra vida. Y algunos de nosotros venimos a Cristo en una etapa de nuestras vidas ya grande, tal vez en lo que cabe grande, nuestros 40, 50, algunos de chamacos, algunos de adolescentes, pero aún así, antes de haber venido a Cristo, cuánto como quiera, cuánto no nos perdonó. Incluso si creciste en la iglesia, aún habiendo crecido en la iglesia, que tuviste siendo guiado o guiada por padres cristianos y te trajeron y todo, aún así, si no vemos que Dios nos perdonó tanto al haber venido a Cristo, estamos fallando en ver esa paciencia que Dios ha tenido hacia con nosotros. Después de eso, aún así, cuando ya hemos sido redimidos y fuimos rescatados y fuimos regenerados y nacimos de nuevo, después de nuestro nuevo caminar en Cristo Jesús, seguimos pecando, seguimos fallándole. Y aún así, en nuestras vidas, Él sigue teniendo misericordia hacia con nosotros, nos sigue brindando misericordia, gracia, amor, y seguimos siendo de Él. No nos suelta, vaya, no nos suelta. Pero esa misma paciencia, creo que aún nos falta a nosotros mucho ejercerla, aunque estamos en Cristo. Somos muy rápidos para juzgar, somos muy rápidos para perdonar. ¿Y por qué somos rápidos y por qué somos para juzgar y para perdonar o para condenar? Porque no estamos empapándonos más y más en la palabra de Dios. No estamos conectados con el cuerpo como deberíamos de estar. Si de veras nos diéramos cuenta de cómo herimos al cuerpo cuando no estamos conectados, la situación sería diferente. ¿Cuánto mismo no nos ha perdonado Jesús después de aún ser salvos? Aún después y mucho más antes. Cristo lo pagó todo en la cruz. Costó. Nuestra salvación costó demasiado, aunque para nosotros es gracia, es gratis. Es algo tan sencillo que se puede decir tan sencillo, pero al mismo tiempo es complicado, tanto que solamente Dios lo puede hacer posible. Nada de nosotros que lo podamos llevar a cabo. No hay nada en mí. Así es que no miremos aquí a un hombre que le va bien o que simplemente se sale con la suya cada vez de que hace sus cosas Saúl, pero vean a Dios y vean su misericordia. Veamos a Dios, eso es el punto de lo que les quiero decir, simplemente con el versículo 1. Veamos a Dios y veamos la misericordia que Él tiene hacia con nosotros, hacia con todos sus creación, todo con quien está la mano de Dios obrando de alguna manera u otra. Ahora, aún así, en esa misericordia, en esa paciencia, si seguimos obviamente en desobediencia y pecado y apartados de Cristo, pues obviamente llegará el día en que también llegará el juicio. Y lo mismo pasó eventualmente aquí con Saúl. Y nos vamos a ir un poquito más adelante en cuestión de lo que, pues, sabes que no quiso David, pero eventualmente él como quiera muere y su relación con Dios nunca se estableció, nunca se afirmó, vaya. Viendo esto y luego viendo el versículo 2, dice, cuando Saúl volvió, el 1, de perseguir a los filisteos, le dieron aviso que aquí estaba David en Engadí. Dice, y tomando Saúl a 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. Ahora aquí sigue y sigue, como les digo, después de tantos atentos, después de tanto ver la mano de Dios, tantas veces de que Dios estaba protegiendo a este hombre. Saúl sabía todo lo que estaba pasando y aún así sigue
contra este hombre, sigue contra David, sigue siguiendo, le dice, oye, ¿sabes qué? Aquí está, pues vamos, sigue sin parar, sigue en ese plan. Y así, como les digo, muchas veces así seguimos nosotros. O sea, vemos las gracias de Dios, vemos la paciencia que tiene Dios hacia con nosotros. Y a veces como quiera seguimos persiguiendo el mal, seguimos persiguiendo estas cosas que no nos llevan a gloria. Dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Entró Saúl básicamente para reposar. Y un redil, y muchas veces varias de las cosas que yo explico cuando ya sea doy una enseñanza o incluso predicar, créanme, hermanos, que las explico porque en el momento en que yo estaba preparando, yo mismo me encuentro tratando de figurar, ok, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Verdad? Y en mi mente digo, bueno, ¿sabes qué? Pues si para mí, si yo no lo sabía, pues bueno, ¿sabes qué? A lo mejor hay alguien más que tenga que explicárselo. Así es que con todo gusto lo explico. Un redil era formaba como una covachita, vaya, ¿ok? Como una cuevita, como algo así, y se utilizaba para que los pastores ahí le dieran descanso a sus ovejas, le dieran un descansito, pero al mismo tiempo las tenían protegidas, a las ovejitas, ¿ok? Literalmente, pastores hacia ovejas, literalmente. Ahora, un redil en tiempos actuales y tiempos de que se formó la iglesia, un redil también se le puede decir lo que es esto. O sea, un lugar donde se reúne el rebaño de un pastor. O sea, aquí también somos un redil. ¿Okay? Cristo Jesús habla de esto, usa el término redil y él dice que él es la puerta de ese redil en Juan 10. De hecho, vamos para allá. No voy a exactamente apuntar donde él dice que él es, o que está hablando de redil, pero dice en Juan 19, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Ok? Y si vamos al comienzo, Cristo abre y está hablando precisamente de ese redil. ¿Ok? So, tanto hoy en día estamos como congregación, como iglesia, y teniendo líderes, teniendo un pastor, vaya, y a través de mi caminar, y no son muchos años, pero a través he visto como quiera tantas cosas y sucediendo en las iglesias sin pastor, iglesias que hay divisiones, hay pleitos, los pastores se van o los corren o X. Y hermanos, cuando vemos esto y cuando vemos lo que dice la palabra de Dios en Juan 10, cuando dice lo que estamos viendo ahorita en Primera de Samuel, de que este redil era para proteger al rebañito, para proteger a las ovejitas. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos apreciando, tomando la bendición de pertenecer a un rebaño en una iglesia donde se predica la palabra de Dios? ¿Cómo estamos viendo esta bendición, de veras? ¿Cómo la tomamos? ¿Cómo nos afecta? El pastor en la mañana habló de la pereza, de la flojera, y hace una semana me habló de el hambre, o sea, el hambre espiritual. Me habló de eso en pláticas, ¿verdad? En conversaciones, interactuando. Y hermanos, tenemos que ver la bendición de la cual es
Y al ver esta bendición, ¿sabes qué? Dios quiera y dejemos la pereza a un lado, de la pereza de no levantarme para ir a la iglesia, de no estar en las escrituras, de no levantarme para orar, de no levantarme para orar con mi esposa, de no levantarme para no nomás leerla, pero para estudiarla. Tenemos que ver esa bendición de la cual es que somos llamados hijos de Dios, que estamos en el redil, que estamos en ese rebaño y que hay una doctrina sana y que hay un pastor. ¿Ok? Meditemos en eso, hermanos, meditemos en eso, porque a veces lo tomamos, creo que yo sé que digo cosas que tal vez puedan oírse como que no, ¿y tú qué onda? Yo también, hermanos, he neglijado a veces mi oración, he neglijado mi leer las escrituras. Y cuando el pastor me habló de el hambre en las escrituras, el hambre en el estar aquí, créanme que yo vi la gracia de Dios. Yo pude ver la gracia de Dios en mi vida, de que, sabes, que si acaso yo tengo cada domingo o cada sábado el hambrito de ya estar aquí, escuchar la palabra, escuchar los sermones, esto viene de Dios, no es de mí. So, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Qué le vamos a pedir a Dios, hermanos? Cuando venimos aquí a una oración, claro que sí, claro que tenemos necesidades físicas. Todos la tenemos en los miércoles que oramos o en nuestros closets o algo. Pero, hermanos, hay que pedirle a Dios que nos dé un hambre para su palabra. Venir aquí con un hambre. Imagínense nomás cuando vamos a uno de los, hermanos, pinten, imagínense en el restaurante que más les gusta a ustedes, aquí en Laredo, lo que sea, y que vayan ahí después de que en la casa se apalancaron y comieron bastantes a saciarse. Van a llegar a ese restaurante y van a estar nomás viendo el menú como que no, pues qué onda. Vayan con hambre a su restaurante favorito. Y sabes que, no, pues esto, y no, esto también, no, pues sabes que el nombre de lo que sea, no, pues sabes que voy a pedir, porque traen hambre. Pero cuando venimos aquí a la casa del Señor, cuando venimos aquí, hermanos, nos debemos de estar preparando no sé, desde el lunes, yo creo. O sea que mañana preparémonos mañana para el domingo que viene. No nos podemos preparar el domingo en la mañana para el domingo, porque vamos a poner cualquier pretexto que se nos atraviese para venir. Y si a veces venimos, no vamos a estar aquí presentes. Va a estar aquí nuestro cuerpo y nuestras mentes van a estar pensando en cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque no hay hambre. No va a haber hambre. El pastor dio una lista en la mañana, hermanos. Dio una lista, ¿sabes qué? Los sermones, ¿sabes qué? Gracias el trabajo que está obrando el hermano Reyes, los devocionales de los lunes por la mañana, las otras clases, todo. Y es un trabajo que por la gracia de Dios se está ejerciendo para alimentar al rebaño. No es mi rebaño, pero tengo la bendición de poder aportar, ¿verdad? Y imagínense que pues estamos sirviendo el platito, el platote, y nadie quiere, porque no hay hambre. So, esa sería muy buena oración, hermanos, que nos dé hambre a que sabes que los demás nos valga, sabes que, bueno, híjole, es que no puedo ir por eso, de veras no sé si puedo ir. La televisión, el internet, la fiesta, la almohada, todo eso que no te quite el hambre de venir a ser parte, a tomar parte en comunión con tu rebaño y siendo servido por un pastor, que tenemos un pastor, hay un pastor y estamos dirigidos por sana doctrina que viene de la palabra de Dios. Esto es de Dios, esto es de Cristo, esta iglesia es de Cristo. So,
Versículo 4 dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. ¿Ok? Y sigue otra sección, pero vamos a parar ahí, hermanos. Vamos a parar aquí, dice. Entonces los hombres de David le dicen a David, oye, ¿sabes que aquí está el día de que, ¿te acuerdas cuando Jehová dijo que he aquí, mira, hoy te voy a entregar a tu enemigo en tu mano y vas a hacer con él lo que te pareciere? Ahora, la mayoría de ustedes, hermanos, la mayoría de ustedes, y faltan unos, aparte de las escrituras, han estado aquí escuchando estas lecciones con el pastor Nava, domingo tras domingo, y tomamos el break, no, hubo otra cosa, pero han estado escuchando, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo nos enseñó las escrituras a través del pastor que Jehová le dijo a David, pues, ¿sabes qué? Te voy a entregar a tu enemigo en tu mano y ahora vas a hacer con él lo que te plazca? ¿Cuándo fue eso? No ha sucedido, ¿ok? No ha sucedido. ¿Qué es lo que están haciendo aquí ahora los hombres de David? Y podríamos decir, son hombres de David. Anoche estaba viendo la película de Gladiador y el general pues tiene a todos sus soldados, todos sus hombres, y a través de la película puedo ver que aparte de ser sus soldados, muchos de ellos se portan como cuatachos, o sea, como son cuates de él, o sea, lo estiman, hay amistad. Estos hombres son amigos de David, ¿ok? Y están utilizando, según palabra de Dios, palabra de Jehová, para influenciar a David, ¿ok? ¿Cuántas veces, hermanos, no vamos y aconsejamos a alguien de nuestro rebaño o nuestra congregación y no estamos preparados con la palabra de Dios para dirigirlos con la palabra de Dios, pero empezamos a inventar y decimos, la palabra de Dios dice esto, y salimos con otra cosa que no, pues no, ¿verdad? ¿Dónde, verdad? Y Dios dice esto y no. Y es exactamente lo que están haciendo aquí estos hombres. Ahora, lo estén haciendo conscientemente o no, no sé. Puede que lo estén haciendo conscientemente diciendo, mira, ¿sabes qué? A David, ¿sabes qué? Sabemos que es un hombre que pues, le importa grandemente lo que Dios diga. Es un hombre tras el corazón de Dios. Pues, ¿sabes qué? Pues dale por ahí. Mira, aquí está este hombre, aquí lo tenemos ya de una vez, que se acabe esto, que vaya y lo mate. Dale por ese lado de Dios, que dijo Dios. Dale por, o igual y simplemente a lo mejor ellos probablemente no estaban en una conexión, en una relación tan íntima como David con Dios, y estos hombres pues pensaron, pues dile así. Cualquier el caso, hermanos, esto pasa el día de hoy. Cualquier sea el caso, esto pasa el día de hoy. Tanto pasa como dentro de la iglesia, tanto pasa como en las redes sociales, con cosas que están pasando en la nación, con cosas que están pasando en el mundo, y se para en las redes sociales a hablar gente y te dicen, hasta te ponen un versículo y te dicen, no, mira, que aquí dice esto y bla, bla, bla. ¿Y qué hacemos nosotros? Ciegamente le hacemos caso. Ciegamente, te corre la palabra y mira, oye, lo que dijo y así, y luego ya después le vamos distorsionando, le vamos agregando o quitando y todo, pero si nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, no tenemos que andar inventando cosas de que, ¿sabes qué? Aquel día en que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo. Dios le dijo a David que lo va a hacer rey. Eso sí le dijo, pero nunca le dijo, te voy a hacer rey cuando mates a Saúl. Cuando mates a Saúl, entonces ya ahí, así es cuando te vas a hacer rey tú.
Nunca fue este suceso, nunca lo dijo así. Pero estos hombres por ahí se fueron, ¿verdad? Lo crean ellos o no. Este es el consejo, estos son los cuatachos, esos los amigos, ¿verdad? Del hombre de Dios. Pregunta importante para nosotros, para nuestras vidas. ¿Está esta situación o decisión que pasemos? Cualquier situación en la que nos hallemos, ¿ok? Decisiones que hacemos, ¿está alineada con la voluntad de Dios o con la palabra de Dios? Es súper importante que nos hagamos estas preguntas y que nosotros mismos no le quieramos hacer al amigo de David o a los hombres de David. Cuando vamos a tomar decisiones o cuando estamos pasando por una cosa en nuestras vidas, una situación, no nos engañemos. Vayamos a la palabra de Dios y de veras nos preguntemos, ¿de veras está esta situación en mi vida alineada con la palabra de Dios? ¿Estoy siendo obediente a su palabra y a su voluntad con lo que estoy haciendo, pasando en mi vida? Y si no, volvamos entonces al sermón en la mañana. Entonces, si no, bueno, entonces no estoy siendo obediente. Volvamos a la obediencia, volvamos a estar obedientes en la palabra de Dios, volvamos a obedecer a aquel al cual llamamos Señor. Era la voluntad de Dios de que David sería rey. Sí. Era la voluntad de Dios de que David debía de matar a Saúl para ser rey. No, pero bueno, y qué bueno. Vemos, dice, se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Ok? Pues ya estaba ahí, le dijeron, ¿sabes qué? Pues ahorita es cuando, ve y pues acuérdate lo que te dijo Jehová. Y él se levanta y calladitamente nomás, pues para esto, pues yo creo que Saúl estaba bien cansado y estaba bien dormido, roncando probablemente, porque para que te arrimes a un hombre que es un soldado, un hombre de espada, y le puedas llegar a un punto donde le cortas un pedacito de su manto, de su tela, en que sienta, pues está grueso, ¿verdad? Está pesado. So, dice el versículo 5, después de esto, después de que le cortó el mantito, el pedacito, se turbó el corazón de David. ¿Por qué? Porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Ahora, David, nomás con el simple hecho de que nomás le cortó un pedacito, se volvió, dice aquí, se turbó. Y como les digo, hermanos, estoy preparando esto y hay palabras en las cuales probablemente si yo estoy platicando con alguien de ustedes y las usan, probablemente pues yo sigo porque hay cierto entendimiento, ¿verdad? De que pues yo digo, se turbó, pues ya a lo mejor se trastornó o algo, ¿verdad? Y sí te las entiendo, pero cuando vas a preparar algo así para que luego lo puedas exponer y que tú mismo lo entiendas, sí ayuda mucho o es necesario a ¿Perdón? No me puse a pensar, me puse a buscar el diccionario, me puse a buscar el diccionario, porque es súper importante, ¿verdad? Ahora, turbó, básicamente dice sorprender o aturdir a alguien, de modo de que no prosiga lo que estaba haciendo. Eso es la definición que encontré, ¿verdad?
de que sorprendas o aturdas a alguien a un modo de que hasta incluso lo cambias de hacer lo que iban a hacer. Es exactamente lo que quiere decir la definición simplemente en Google, ¿ok? Ahora, me fui a la nueva versión internacional simplemente para obtener otra, ¿ok? La nueva versión internacional dice que le remordió la conciencia, ¿ok? A David le remordió la conciencia. Ahora sí ya como que ya lo puedo asimilar un poquito mejor, ¿verdad? El simple hecho, hermanos, pónganse a ver esto, de que nomás le cortó el manto, un pedacito, y a David le remordió la conciencia por haber hecho esto. Esto es lo sensible que tenía el corazón este hombre hacia el pecado. No más con eso, esto es lo que un hombre tras el corazón de Dios siente en esa sensibilidad. Le corté un pedacito a este hombre, hasta lo tuve tan cerquita. Ustedes no se imaginan que en ese momento que estaba él con su daga ya para cortar ese pedazo, después de que sus amigos y sus hombres le están diciendo, ¿sabes que ahorita mismo Dios lo dijo? Dijo Jehová. Y esa parte, pues es este hombre, ¿cuántas veces no ha atentado contra tu vida? Ahorita mismo aquí lo tienes, ahorita mismo se acaba esto. Degóyalo o algo, ahí está. ¿Ustedes creen que David en ese momento no fue tentado, hermanos, a hacer eso, precisamente a hacer, no sabes qué, pues aquí mero? Siendo quien es como quiera. Tuvo que haber habido una tentación, pero a grado de que, bueno, no, pues nomás le voy a cortar un pedacito, pues, pero tanto así le molestó el pecado. Hermanos, ese hambre del cual estaba hablando yo hace ratito, cuando tienes hambre por justicia, cuando tienes hambre por la palabra de Dios, nos vamos a volver más y más sensibles al pecado. ¿Cómo es que te molesta a veces el pecado? Es que estás creciendo, estás madurando. Y así mismo, cuando vivimos una vida de que no te molesta el pecado, o sea, no te molesta a grado, a lo mejor te molesta en los demás, pero si el pecado no te molesta en tu propia vida, entonces vas para atrás. Como en la mañana dijo el pastor, si no hay progreso, hay regreso. Vas para atrás. Muchas veces nos molesta el pecado de los demás, como que, oye, aquel cuate, fíjate lo que hizo. Oye, la hermana, ¿cómo se atreve? Pero ahí tienes tu bigota en el ojo. Ese hambre por justicia te llevará a que tengas una sensibilidad y que obedezcas tu conciencia. Aquí dice, después de esto se turbó el corazón de David. O sea, se le remordió la conciencia, hermanos. Se le remordió la conciencia. Vayan conmigo, hermanos, a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4. Y ahí en el 1 voy a estar. Primera de Timoteo 4:1, hermano. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. O sea, el enemigo, pero a través de tantas herramientas que hay de ira en este mundo, va a obrar para que en estas nuevas generaciones la conciencia se te va a cauterizar. Se te va a cauterizar. Precisamente
no me acuerdo, estaba yo platicando con mi suegro hace 3, 4 noches. Estábamos viendo una película en la cual también, no sé, había algo de heridas o algo, no, nombre. Y me estaba explicando él, no, ¿sabías que para cauterizar una herida que la queman y pues cierra? Por lo menos, pues el dolor no se quita, pero se cerró para que no sigas derramándose la sangre y todo. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios, que aquellos que tenían cauterizada la conciencia, el mundo, hermanos, tanto como las redes sociales, tanto como la propia carne, te va a querer llevar a un punto donde tu conciencia ya esté cauterizada. ¿Sí? ¿Para qué? Porque la conciencia también es la que nos guía. El Espíritu Santo lo hace, pero usa nuestra conciencia para nosotros discernir entre el bien y el mal. Discernimos entre el bien y el mal. Mientras más está cauterizada, mientras ya sabes que pues ya se hizo callo, ya hay callo ahí, ya no te va a importar. Ya no te va a importar lo que es malo, ya no te va a importar. Es lo que está pasando ahorita con tanto en el mundo. Pero eso también te puede pasar aún estando en la iglesia. Te vuelves, haces callo, se te hace callo. Ahí poquito adelante, 1 Timoteo 1:19. Está hablando y dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, se llevaron, un náufrago es porque ya sabes que va y se ensarta contra una roca en el mar o una isla, naufraguean. ¿Y por qué hicieron esto? ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto es que nos alejamos de tener buena conciencia y buena fe. Si no seguimos nuestra conciencia, si no seguimos lo que dicta nuestra conciencia, lo que nos está hablando el Espíritu Santo, nos dejamos llevar, hermanos, por cualquier otra cosa. Los medios sociales es lo primero que están atacando. Los medios sociales nos están atacando para querer influenciar nuestra conciencia. Y hay tanta gente que se deja llevar por lo que están escuchando en los medios sociales y a veces hasta se oye sabio lo que ponen. Pero ¿por qué se oye tan sabio? Porque no estamos apegados, arraigados a la palabra de Dios. No estamos conectados como debemos estar conectados en la congregación. Es lamentable, hermanos, pero así es. Hay a veces una desconexión. Necesitamos ser sensibles, pero qué es lo que hace falta para que seamos sensibles a el pecado como lo fue David aquí? ¿Qué nos hace falta? Vamos al 6. Y a lo mejor no voy a llegar al 7, hermano, pero dice así. Dice aquí, así es que dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. ¿Cuál es el secreto, hermanos, para ser sensibles hacia el pecado como lo fue David? El temor de Dios. Aquí en el 6 menciona a Jehová 3 veces. Jehová, Jehová, Jehová. Cuando perdemos el temor de Dios completamente, la conciencia se cauteriza, hermanos. Cuando no hay temor de Dios, tanto el impío, o sea, el no regenerado, y cuando no hay temor, se pierde el temor de Dios, aún con el regenerado, hermanos. No quiere decir, no estoy diciendo que perdemos la salvación, pero hay una interrupción, ¿cuántos padres que tienen hijos no han experimentado? ¿Cuántos hijos que tienen sus padres no han experimentado que se bronquean y se dejan de hablar? No quiere decir que dejan de ser sus hijos, no quiere decir que dejan de ser sus padres, pero hay una interrupción en esa comunión, en esa armonía, en esa relación. Hay una interrupción. El temor de Dios, el temor de Dios te hará
sensible al pecado. Y el temor de Dios trabajará en ti para que asimismo tú y tu vida afecten a los demás alrededor de ti. Por lo menos vas y siembras es la semilla del bien. Dios estará en control. Pero ¿cómo vamos nosotros a hablarle a alguien más de Cristo y de Jesús y de Dios si en nuestras vidas no se refleja un temor de Dios? Dice, versículo 7, así reprimió David a sus hombres con palabras. O sea que sí, pues los regañó, los reprimió. Para mí reprimir es... Y no les permitió que se levantasen contra Saúl. No les permitió. El temor de Dios sobre David tuvo la influencia sobre los que estaban a su cargo de él. Y Saúl saliendo de la cueva, siguió su camino. Vamos a tener que parar ahí, hermanos, y pues falta mucho más y está bien padre. Pero cuando vemos esto, hermanos, la reverencia de David hacia un hombre que ya le había atentado contra su vida varias veces. Y lo sabía, lo vio. Y aún así, hermanos, si esto no es voltear tu mejilla, yo no sé qué es. Si esto no es someterte a tus líderes que el gobierno ha puesto, no sé qué es. Pero esto es primordialmente, hermanos, reverencia y sumisión ante Dios. Porque aquí está diciendo David, Jehová, aquel que me guarde, que Dios me cuide de que yo haga esto contra este señor, el ungido de Jehová. O sea que Dios lo puso ahí a él. Dios puso a Saúl ahí. El ungido de Jehová. Ese temor de Dios, hermanos, esa reverencia hacia Dios nos lleva a mí a que todo lo que dejó escrito en este libro, todo lo que está escrito, y viendo la misericordia de Dios hacia con Saúl, veremos la misericordia que ha tenido Dios hacia con David, que tendrá Dios hacia con David después de tantas fallas, tanto pecado tan horrible. Y podemos ver como desde este momento que se está ejerciendo la promesa de Dios hacia con su creación, que fue de que a pesar de que pecamos en manera tan enorme, tan grotesca, aún así envió Dios a su Hijo Jesucristo para que no te quedes sentado nomás escuchando y que nomás te entre y te salga, para que no te quedes en tu casa y no te congregues con tu familia que está en Cristo. No tienes que hacer eso. Cualquier cosa que te está haciendo culpable, cualquier cosa que te hace sentir como que no eres digno, sabes que Cristo ya pagó por todo eso en la cruz. Cristo vino para que tuviéramos redención y perdón de nuestros pecados y fuéramos nuevamente reconciliados con Dios el Padre solamente a través de lo que Él hizo, porque solamente Él era justo, solamente Él fue digno, solamente Él fue perfecto y siguió todas sus leyes al pie de la letra, hermanos. Y solamente con ese propósito lo resucitó Dios entre los muertos para darnos justificación y darnos la esperanza de que algún día nosotros también seremos elevados y yéndonos hacia con Él. No tenemos ninguna excusa de pensar
que hay mucho más de qué orar, hermanos, que sea más importante de pedirle a Dios que nos dé hambre, un hambre por venir, congregarnos, un hambre por abrir su palabra, un hambre por tomar ventaja de todo lo que se nos está alimentando aquí a través de su iglesia, hermanos. Que esa sea nuestra oración, que Dios nos brinde el hambre. A mí personalmente, pidámosle, oren por sus hermanos, pero pidan por ustedes mismos, por el hambre de ustedes mismos, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor, primeramente, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque cada vez, Señor, muestras más y más y más, Señor, tu misericordia, Señor. Muestras tu paciencia, Señor, hacia con tu creación, hacia con nosotros, aún siendo nosotros rebeldes, Señor. Aún siendo, Señor, nosotros indiferentes a tu palabra, Señor. ¿Sabes qué? No, pues no me mueve, Señor. Y aún así, Padre, tu paciencia es para que vengamos a un arrepentimiento y nos reconciliemos contigo a través de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, por eso, Padre. Te pido, Señor, que este mensaje, Señor, te edifique, Señor, te agrade, Padre. Y te pido, Señor, que lo uses, Padre, para que, Señor, podamos venir, Señor, a una oración, a una petición, Señor, a un clamor, Señor, de que nos des hambre, Señor. Tantas cosas, Señor, en este mundo, tantas cosas en nuestras propias vidas, Señor, que nos distraen, Señor, que nos mantienen súper ocupados, Señor, ya sea estudio, trabajo, las familias, X. Y no nos preocupamos, Señor, por prepararnos para el domingo, Señor. Tan solo este domingo, Señor, prepararnos desde antes, orando, Señor, por la palabra, Señor, orando por el pastor, orando por nuestras vidas, que no se interponga nada en el camino, que nos interfiera, Señor, que nos interrumpa de poder venir a congregarnos, Señor, y estar atentos, Padre, estar atentos a tu palabra, Señor. Quita distracciones cuando vengamos, Señor, de nuestras mentes, de nuestros cuerpos inquietos, Señor, y tráenos, Señor, hacia los pies de la cruz, Padre Santo, a través del Espíritu Santo, Señor, porque te lo pedimos en tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.